Alabado sea el nombre del Señor. Vamos entonces a estar compartiendo la palabra del Señor. Yo le invito a usted allí que abra su Biblia o que esté atento a la lectura de ella. Vamos a leerla bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyendo que en el nombre de Jesús hay sanidad, liberación, restauración. Y Él hace su obra, cumple el propósito por el cual esta palabra ha sido enviada a nuestras vidas. Dice entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer dando gloria al Padre. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viendo la historia, el acontecimiento de la escuela de los profetas, pero más que escuela de profetas, el propósito por el cual Eliseo tenía estos hijos, el propósito por el cual surgió la necesidad de ir hasta acercarse hasta las orillas del río Jordán para ir a cortar una madera. Dice la escritura de que ellos estaban estrechos. ¿Qué es lo hermoso, lo bonito de esto? ¿Quién fue que vio la situación? ¿Quién reconoció la necesidad? ¿El profeta mayor? No. Fueron los hijos del profeta mayor, los hijos del profeta Eliseo. El profeta Eliseo los preparó, los capacitó, los formó, hasta tal punto de que en ellos, por lo que había en el profeta Eliseo, recibieron, tuvieron, usaron el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual para ver que la obra ejecutada necesitaba más y que necesitaba fortalecerse, de que necesitaba crecer, pero para ello se debía de trabajar. ¿Cómo estás preparando? ¿Con qué visión estás preparando? ¿Qué formación, capacitación estás preparando a tus hijos, a esas personas que Dios ha puesto en tus manos en la congregación? ¿Qué preparación, capacitación, formación se está dando o estamos dando en esta hora por los medios, por las redes sociales? Llámese emisora, llámese Facebook, YouTube, lo que sea. ¿Qué capacitación estamos dando a aquellos que necesitan un extenderse, un salir de un conformismo para tener una vida mejor? Los hijos de los profetas tocaron el corazón del profeta. Qué gusto no se daría el profeta Eliseo al oír estos pequeños, digámoslo así, entre comillas, de que estaban haciendo un reconocimiento, de que veían una necesidad. Y vamos a hablar bajo el tema la extensión del reino. ¿Cuál era la misión de estos profetas? Extender el reino de Dios. Hacer que el evangelio se extendiera, hacer que el propósito divino, lo que se perdió en el Edén, es decir, la adoración y la santidad, tuviera un camino, una línea para poder que el Mesías llegara a cumplir su propósito, morir por el pecado de la humanidad. Lo lindo de la preparación de estos hijos, lo lindo de la formación de estos hijos, lo lindo de la fe de estos hijos, es una posición para que el que es pastor, el que es líder, obrero de una congregación, de aquel que se dice en este tiempo es profeta,
cómo está preparando, cómo se está preparando y cómo está preparando lo que Dios le entregó en sus manos. Y cómo está entregando lo que Dios le dio en sus manos. Y lo que le entregó el Señor en las manos del profeta Eliseo fue una unción muy preciosa, un propósito divino muy precioso. Y esa unción y ese propósito se está extendiendo hasta este tiempo. Pero ¿cómo lo estamos usando, administrando? Lo tenemos encajonado, lo estamos manejando a nuestra forma, a nuestra manera. Antes de esta lectura, si nos devolvemos atrás al leer, vemos otros milagros que el profeta Eliseo hizo. Y fue el sanar, el limpiar un alimento que sus hijos se iban a comer. Ellos entraron en una tierra donde había hambre, donde el alimento escaseaba. Y uno de estos hijos fue y consiguió unas hierbas para preparar el alimento. Pero este varón, este profeta, este hijo, dice la palabra que cogió una hierba, halló una hierba como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y que con eso le hicieron un potaje, una olla de potaje a los hijos de los profetas. Porque había la necesidad de alimentar a esos hijos. Fue tan bello, tan hermoso ese compartir, ese trabajo en equipo. Y es bello y es hermoso el trabajo en equipo. Pero para que haya un trabajo en equipo se debe de tener discernimiento. Estar alineados con la voluntad del Padre, del Espíritu Santo. Y estar alineados con la persona, hombre o mujer que te está formando. Pero un punto muy clave, el hombre o mujer que está preparando un pueblo debe estar conectado, alineado con el Padre Celestial, con el corazón de Dios. Vemos que en la humanidad hay hambre. Hambre física, sí. Pero hay un hambre más potente, es el hambre espiritual. Seguidamente vemos cómo Eliseo sanó a Naamán de una lepra. La lepra representa el pecado. Ya lo hemos compartido, ya lo hemos escuchado, ya lo conocemos. Para ser limpio de esa lepra, el profeta le da instrucción a Naamán de que se acerque, de que se sumerja, de que se zambulla, de que se introduzca 7 veces en el río. Un río histórico, un río con propósito, pero sus aguas estaban sucias y él no quería entrar allá. Porque estaban sucias o porque sabía de que ese río, oh Dios, cuántas cosas no acontecieron en ese río. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están desechando las aguas, el río del Espíritu Santo de Dios, por el orgullo, la soberbia y la altivez para satisfacer su propia necesidad? Pero el milagro que se hizo en la vida de Naamán le llevó a derribar a Naamán el orgullo, la soberbia, la altivez. Cuando se hizo el milagro en aquella tierra donde había hambre y que los hijos de los profetas estuvieron a punto de envenenarse, de morir, pero el profeta hizo un milagro más porque estos hijos tenían discernimiento. Eliseo hizo el milagro con la harina. Y esa harina nos representa, nos tipifica a Jesús. Jesús, el único capaz de quitar la muerte, el veneno del corazón del hombre, aquello que está matando a la humanidad. Pero acontece que hay profetas
sanar el alimento, que en vez de quitar el orgullo, la soberbia y la altivez de la iglesia, del pueblo de Dios, que hay profetas que en vez de hacer un acompañamiento direccionado por la voluntad de Dios conforme al corazón de Eliseo, están alejados de la voluntad y del corazón de Dios. Profeta es el que lee la escritura y la comparte con el pueblo. Profeta es el que habla la escritura, y la escritura es la mayor profecía que puede haber. Es la única y mayor profecía que puede haber. Y hay profetas que están haciendo lo que hizo este hijo de profeta cuando fue a buscar el alimento al campo. Se están equivocando al tomar el alimento, al consumir el alimento, y sobre todo se están equivocando al entregar el alimento al pueblo. Los están envenenando, los están matando. Porque no les están abriendo los ojos espirituales, ni el corazón, ni la mente, ni se están quitando las vendas, ni los velos mágicos que hay sobre la mente de la humanidad, sobre el corazón soberbio, sobre el corazón de rebeldía, por entregar un evangelio conformista, una palabra que satisface el corazón, pero no una palabra que viene a transformar y a confrontar el corazón, la mente, los ojos, el oído de la humanidad. El profeta es llamado y es necesario en la iglesia para limpiar, para sanar. Pero se está dando ese alimento envenenado. ¿Por qué? Porque falta discernimiento en el corazón de los pastores, falta discernimiento en el corazón del mismo profeta, falta la revelación de quién es Jesucristo, falta la revelación de la obra de Jesucristo en el corazón del que se hace llamar profeta, del que habla como profeta sin ser profeta. La escritura nos dice que hay profetas, sí, pero nos dice que hay verdaderos y hay falsos profetas. Los hijos de los profetas vieron la necesidad de extenderse. Para extenderse necesitaban trabajar, y no trabajaron solos, trabajaron en equipo, en unión, en consejería, en asesoría con la cabeza, el profeta Eliseo. Trabajaron con la visión que él les había entregado, porque en el corazón del profeta Eliseo estaba la visión del Padre, y el profeta y Dios mismo sobre el profeta llama a sacudir la iglesia, a limpiar la iglesia, porque el diablo la está zarandeando y la iglesia no se da cuenta, porque como hijos de pastores, como hijos de líderes, de obreros, no se dan cuenta que se necesita el discernimiento espiritual, la revelación de Jesucristo, del poder y del fuego del Espíritu Santo para poder extender y extenderse en el reino de Dios. Las vigas que fueron a cortar allá en los bosques del río Jordán, esas vigas para hacer columnas, para hacer un crecimiento en sus casas, porque necesitaban extenderse, se multiplicaban. Ellos tal vez querían enseñarle a los hijos. ¿Cuántos no le hablarían del Dios de Israel, las promesas del Dios de Israel a esa descendencia? Y porque se estaba multiplicando, porque habían creído en el Dios de Israel, en la visión del reino de Dios. Por eso vieron la necesidad, porque no solo se iban a quedar ellos con la visión, sino que le iban a traspasar a otros, así como Eliseo la traspasó al corazón de estos hijos, los hijos de los profetas. Pero fueron y cortaron las vigas, las columnas para poder sostener, para poder ensancharse, para poder dar forma a sus casas, es decir, a su vida espiritual, a su ministerio. Les fue necesario sacar vigas, sacar columnas, sacar fuerza, trabajar, tener la visión,
de su maestro. Estás trabajando con la visión de tu apóstol, de tu pastor. Y tú, apóstol y pastor, ¿estás trabajando con la visión del Dios de Israel? Para cortar la madera, esas vigas, les era necesario tener una herramienta. Ellos no la tenían. Esta herramienta solo lo tenían los grandes para guerras. Y entre ellos no había eso. Pero aquellos que no tenían había de venir. Por eso les era necesario ensancharse, crecer, multiplicarse, trabajar en la obra, en el ministerio, en el llamado, en la visión. Porque aquellos que no tenían había de venir. Y lo estaban profetizando, lo estaban declarando. Y lo fue necesario trabajar por esa obra, por aquello que no tenían, pero que vendría. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad el derecho de ser hijos de Dios. El hacha. Una herramienta para cortar leña, pero también para excavar en las rocas. El hacha formada por una herramienta, un metal y un palo. El palo, esa hacha prestada. Ese hombre se angustió, se preocupó porque perdió su herramienta de trabajo. No era de él, la tuvo que conseguir. No estaba dentro de esa comunidad de profetas. Lo que no tienes y buscas, búscalo en la presencia de Dios, que Él te va a dotar de ello. Cuando perdió su hacha, la herramienta, el hierro, dice que esta cayó al agua. Y él supo cuándo cayó, en qué hora cayó y en qué lugar cayó. Y esa hacha te representa muchas cosas. Pero lo principal que quiero mostrarte en esta hora, a Jesús y a su obra. De que el profeta habla de Jesús. De que el profeta habla de los milagros de Jesús. De que el profeta habla del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Conforme a la voluntad del reino de Dios. La extensión del reino de Dios. Cayó entonces el hierro. Y ese hierro nos viene a representar la humanidad que está sumergida en aguas profundas, es decir, en el pecado. Y fue necesario producir un milagro por mano del profeta, el ungido de Dios, el que trabajaba conforme al corazón de Dios con visión del reino de Dios para extender el reino. Y viene el profeta y hace ese milagro y lo hace con el palo, con un palo. Y ese palo viene a representar el madero de Jesús. Y el milagro más grande que se hace sobre la humanidad se ejecuta en un madero, en la cruz del Calvario. Y al lanzar ese palo sobre el río, sobre esas aguas, se produce el milagro. Se levanta el poder de Cristo, el poder del Santo de Israel. Levanta la humanidad, levanta el hacha. Y este hombre, que por un momento se preocupó, se ofuscó, se angustió porque era prestada, pudo tener esa herramienta. Es decir, recibe su milagro para poder producir, extender el reino de Dios. Es necesario producir profetas. Es necesario producir milagros para salvación, para arrepentimiento. Hablar palabra para arrepentimiento y no para confusión, para perdición. El profeta Elías perdió la visión, espiritualmente hablando. Aunque presentaba sacrificios a Dios por sus hijos, no estorbó conforme a la voluntad de Dios el pecado de sus hijos. El profeta Elías introdujo en el templo, en el lugar santo allá, en el templo dado a Moisés, revelado a Moisés, introdujo algo y fue una silla. Si usted se va a la escritura, ve que la escritura no habla del diseño de Dios hacia Moisés, de colocar una silla allá. Pero el profeta Elías
Se antojó de la voluntad de introducir esa silla. Profetas, pastores, iglesia, en el conformismo, en la liviandad espiritual. Elías veía al pueblo de Israel cómo se perdía en el pecado, en la rebelión contra el Señor, pero que perdió la visión del reino de Dios, dejó de extender el reino de Dios, es decir, dejó de estorbar el pecado a la manera de Dios. Se conformó, se sentó, se desnucó, perdió todo, cayó la cabeza de Israel. Y fue allí cuando levantó a Samuel, una generación profética y adoradora, un profeta y un adorador. Y el Señor está levantando en este tiempo una generación que le adore en espíritu y en verdad. Una generación que profetice conforme al corazón de Dios. Extienda el reino de Dios. Pero necesita sacudir, estorbar a los profetas que hablan mentiras. Profetizando vanaglorias, sin estorbar el pecado de la iglesia. Y hoy en día también muchos pastores han cerrado las puertas al profeta que es profeta de Dios, para que sus ovejas no se le vayan, para que su iglesia, porque ¿a quién le gusta que le hablen duro? ¿A quién? ¿A quién le gusta que le pongan el espejo, la escritura, la verdad en su cara? Cuando Esteban estaba siendo apedreado por hablar la verdad, la revelación del reino de Jesús, a muchos profetas que se dicen ser profetas, le falta la revelación de quién es Jesús, su obra redentora. Y estos fariseos que apedreaban a Esteban, mientras se le abrían los cielos, dice que ellos crujían sus dientes. ¿Cuántos hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres que están fuera de la grey de Dios se incomodan? Pero ese incomodarse no es porque se van a arrepentir, sino que se enojan, se vuelven atrás porque se les dice que debe salir del pecado, que debe arrepentirse. Pero es necesario que el profeta que es profeta se levante, nos levantemos a limpiar, a incomodar. El profeta no está para acariciar el pecado, ni para enseñar al pueblo a acariciar el pecado. Esa olla donde se hizo esa comida. Un pueblo, una ciudad, una nación envenenada con palabras engañosas, con palabras mentirosas, que no vienen del corazón de Dios, que diversifican, esquematizan la palabra de Dios. A los profetas los mataban. Jerusalén, oh Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Muchos profetas, muchos hombres y mujeres están matando a los profetas de Dios. Y al matar a esos hombres que portan la palabra del reino, la extensión del reino de Dios, a la manera de Dios, los están matando, pero no físicamente, sino espiritualmente, porque se está sacando al profeta de la congregación. Porque no se está permitiendo el acceso de la verdad dentro de la congregación. Y lo llevan a la silla del conformismo y lo dejan allí sentado. Y si este hombre, esta mujer no se apercibe, escapa por tu vida de esos lugares. Predica a Cristo, estorba el pecado. Para eso somos llamados. Como martillo y arma de guerra en las manos de Dios. Se produjo el milagro. El profeta Eliseo produjo ese milagro por la mano poderosa del Dios de Israel. Y el profeta debe estar alineado con el trono de Dios, con el corazón de Dios, para salvar, restaurar la humanidad, para limpiar el pecado de la humanidad, de las congregaciones. Así es que si le cierras la puerta a un profeta que habla fuerte, que habla duro, se la está cerrando a Jesús, al Espíritu Santo de Dios. Y esto se demandará de sobre tus manos. Muchos hombres y muchas mujeres de Dios están guardados. Y yo sé que Dios en este tiempo está llamando. Se lo digo porque así lo reveló a mi espíritu. Está llamando a sus hijos, los profetas,
para limpiar la iglesia, para hablar la verdad. Y su gloria se está manifestando. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay milagros que hacer. Y el mayor milagro, la salvación. Hacer que la humanidad salga de sus aguas profundas, contaminadas por el pecado. Y la obra del madero, ese palo que fue lanzado, saque de la confusión, de la preocupación a la humanidad que está enlazada con la maldad en las manos de Satanás. Y tenemos que irlas a arrebatar. El que profetiza, que profetice conforme al corazón de Dios. Alábale si puedes. Alaba y glorifica el santo nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Padre, gracias por tu amor. Perdona, Señor, porque se ha cerrado la puerta a la verdad. Obra, Espíritu Santo de Dios, para que el que es profeta siga hablando la verdad. Para que siga estorbando, limpiando, ensanchando el territorio, Señor. Ensanchando, extendiendo tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a tener visión conforme a la visión que tú tienes sobre la humanidad. Ayúdanos a ser boca de fuego, Señor, sobre la humanidad. Para que el fuego consuma el pecado que hay en tu iglesia, Señor. Para que por la palabra sea estorbado el pecado dentro de tu pueblo, Señor. A tu nombre sea la gloria, papá. Muchas gracias. Amén y amén.